Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? Pues normalmente peras y manzanas o los peras y manzanas se graban los miércoles y es cuando solemos salir con lo que está sucediendo en la economía mexicana. Pero en esta ocasión, la verdad es que qué bueno que lo dejamos para el viernes, porque lo que ha estado pasando sí nos ha ido cambiando la jugada respecto al tema que quería yo tocar. Y para hablar de esto que quiero hablar, y ahorita les digo qué es, está con nosotros Iván Arias, que es director de estudios económicos de Citibanamex. Y yo le quiero preguntar a Iván, ¿qué está pasando con el tipo de cambio y con la Bolsa Mexicana de Valores? Pero sinceramente creo que me interesa más entender qué está sucediendo con el tipo de cambio. Iván, bienvenido a Peras y Manzanas. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por esta invitación a este espacio tan reconocido, tan exitoso. Y bueno, entrando en materia, te diría primero que el tipo de cambio, recordemos, es el precio de una moneda respecto a otra. Así como hablamos del precio de peras o manzanas en pesos por kilo, en este caso hablamos del precio del peso respecto del dólar. ¿Qué lo mueve? Al igual que con las peras o las manzanas, a final de cuentas, los movimientos se deben a factores de oferta y de demanda. Ahora, ¿qué factores inciden en la oferta y demanda de pesos respecto de dólares? Yo destacaría sobre todo dos. Por un lado, las tasas de interés relativas entre un país y otro, en este caso entre Estados Unidos y México, y también las perspectivas económicas, yo diría en términos amplios, es decir, no solo en términos de crecimiento económico, del empleo, sino también de la inflación, la situación de las finanzas públicas, factores de riesgo por el marco macroeconómico, pero también el institucional, muy importantemente, y incluso la situación social y política del país. Ahora, Iván, perdóname, tú nos dices que es un precio, y el precio, como el de las peras y las manzanas, pues al final del día depende de la oferta y de la demanda de peras y manzanas, ¿no? Si hay muchas peras, pues las peras se van abaratando. Si nadie quiere peras, las peras se van abaratando. Y en ese sentido, tú mencionaste que el tipo de cambio depende algo de las tasas de interés y algo de las expectativas, de las tasas de interés relativas, en este caso entre México y Estados Unidos, y de las expectativas. Y ahí, pues en las expectativas, Iván, porque las tasas al final del día las tenemos, ¿no? O sea, sabemos cuál es la tasa, más o menos la tasa en Estados Unidos, sabemos cuál es la tasa en México, pero las expectativas, ¿qué hay allá adentro? Porque las expectativas no son otra cosa que una idea, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que lo dices de forma pues muy clara. Las tasas de interés las conocemos y entonces quienes toman decisiones de inversión o de ahorro, pues dicen, bueno, pues si invierto en México, pues ahorita puedo ganar X porcentaje prácticamente libre de riesgo. Digamos, por ejemplo, ahorita en CETES 11% en el transcurso de un año. En cambio, sí. Invierto en Estados Unidos en instrumentos similares, digamos en bonos del tesoro, pues voy a ganar 5.5%. Entonces eso es un factor que conocemos y que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? En este caso, pues parecería que es muy atractivo invertir aquí en México en este tipo de instrumentos de tasas de interés y entonces eso favorece una mayor demanda de pesos y entonces una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Pero en términos de expectativas, como tú dices, eso ya es un poquito más complejo. Porque pues estamos tratando de adivinar qué va a pasar en el futuro. Exacto. Y sí, primero en términos de tasas de interés, pero bueno, te conocemos el dato de hoy, no el dato de mañana ni el de un año, pero en términos de expectativas sí es bastante más complejo porque interviene expectativas de crecimiento, expectativas, como comentaba, de inflación, del marco mismo institucional, que también agregan
o desalientan el atractivo de invertir en un país, ¿no? Ahora, estamos viendo que el tipo de cambio se movió muchísimo el lunes. Luego, después de las elecciones, unas elecciones en las que arrolló Claudia Sheinbaum y el partido que representa. Y cuando digo arrolló, estamos hablando no únicamente de la presidencia, sino de, pues, probables mayorías, tanto en la Cámara de Diputados y un poquito menos probable en el Senado, pero sí con un margen muy, muy importante. Tú mencionas, Iván, que en las expectativas, y la verdad es que las expectativas son una idea del futuro, una idea que cada quien tendrá la suya, y en ese sentido todos estamos tratando de adivinar qué es lo que sucederá. Mencionas dentro de esas expectativas que el marco institucional importa. Entonces, ¿por qué se movió el mercado tanto el lunes? Luego el martes más o menos regresó a cierta estabilidad, el miércoles también, pero en una estabilidad distinta. Ya no estábamos por debajo de los 17 pesos por dólar, ya estábamos por ahí de 17.5. Y ayer, jueves, estábamos también en 17.5 y de repente, por ahí de la 1:30, todo se empieza a mover y ahorita estamos por arriba de 18. No son únicamente los niveles lo que me interesa. Quiero entender qué es lo que mueve este tipo de cambio y por qué en este momento está reaccionando como está reaccionando. Claro, es muy importante lo que estás preguntando. Y déjame dar un poquito de contexto de lo que ha pasado en este año en términos de la oferta y demanda de pesos y dólares. Dirá que en general, a nivel mundial, la volatilidad de los mercados internacionales ha estado afectado por las perspectivas de cambios en tasas de interés para Estados Unidos y la incertidumbre por temas geopolíticos en Medio Oriente, ¿no? Diría que a nivel global han sido estos dos grandes factores los que han jugado en la volatilidad de los mercados internacionales y en particular en el tipo de cambio. En el caso de México, eso se traslapó con el proceso electoral y lo que habíamos visto de forma curiosa o extraordinaria a lo largo de los meses anteriores a la elección es que, contrario a lo que ha sucedido en otros periodos preelectorales, hubo mucha estabilidad en el mercado cambiario, no digamos en el mercado de tasas de interés, en el mercado de la bolsa de valores, pero sí muy, muy claramente en el tipo de cambio, insisto, contradiciendo lo que habíamos visto en periodos electorales previos, donde siempre hubo incertidumbre y por lo tanto volatilidad en el tipo de cambio, dado que había falta de certeza respecto a cuál sería el resultado por un lado, pero también las políticas que implementarían los gobiernos y cómo eso podría afectar el panorama económico. Ahora, esta relativa o mucha estabilidad que hubo en los primeros 5 meses del año en el tipo de cambio, yo lo asocio mucho a dos factores. Por un lado, lo que comentamos, unas tasas de interés muy elevadas en México, más elevadas que lo observado en otros periodos preelectorales. Y también, en mi opinión, que los mercados veían un escenario político donde ganaría con cierta claridad Claudia Sheinbaum y que esto implicaría en un escenario base continuidad o incluso tal vez cierta moderación. Sí había dos escenarios alternativos, diría un escenario de riesgo que los mercados asimilaban como poco probable, que era un control absoluto de Morena y sus aliados que implicara aprobar reformas que deterioren el marco constitucional, que afectarían indirectamente la economía o incluso también algunas reformas que podrían incidir de forma más directa, ¿no? Y esto, en mi opinión, estaba compensado con un escenario relativamente positivo para los mercados, pero también que se asumía con poca probabilidad, que era una victoria de Xóchitl Gálvez que pudiera llevar a posibles políticas más amigables hacia la inversión privada, tanto doméstica como extranjera. Sin embargo, pues vimos el resultado del domingo, como señalas, pues fue muy inesperado, una ventaja extraordinariamente amplia y que presenta un panorama donde pueda haber una supermayoría en el Congreso de parte de Morena y sus aliados, y que entonces luego llevó a recordar este escenario que se veía poco probable, en el cual pues pueden aprobarse en próximos meses estas reformas que
en la opinión de los mercados y diría también en la propia, llevarían a un deterioro del marco institucional y de las perspectivas económicas. Entonces, efectivamente, pues en la noche, desde la noche del domingo en el transcurso del lunes, vimos una depreciación del tipo de cambio del peso respecto del dólar. La bolsa cayó más de 6%. Estos movimientos, por ejemplo, fueron similares a los que se observaron justo posterior al Brexit en 2016, algunos eventos geopolíticos, como por ejemplo cuando hace algunas semanas con eventos en Medio Oriente. Sin embargo, te diría todavía por debajo de cuando ganó Donald Trump la presidencia en 2016. Entre martes y la mañana de ayer, vimos una moderación en la incertidumbre, dado que los mercados tomaron como positivo el anuncio del secretario Ramírez de la O, donde aceptaba la invitación de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a mantenerse al frente de la SHCP, refrendar este compromiso de finanzas públicas sanas, de autonomía a Banco de México, fomento a la inversión privada. Pero, ¿qué sucedió el día de ayer? En la mañana hubo comentarios de miembros del Congreso, de Morena y del PT. Hoy mismo el presidente reforzó la idea de que pues van a retomar el impulso al paquete de reformas. En particular, el presidente hoy habló de la relacionada con el sistema judicial, la cual ve como prioritaria, y pues vemos de nuevamente este brote de incertidumbre, de volatilidad, porque pues estas noticias hacen ver como todavía mayor probabilidad de ocurrencia eventual deterioro de las perspectivas económicas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta reforma? Porque pues el paquete de reformas es un paquetote, o sea, hay muchas reformas en muchos temas. Ahora sí que en este paquete de reformas hay de chile dulce y de manteca, hay de todo. ¿Por qué la que preocupa en particular es la del Poder Judicial? ¿Por qué es esto lo que está moviendo todo y está moviendo pues incluso la discusión y está moviendo lo que dice la virtual presidenta electa y lo que dice el presidente en la mañanera y lo que dice el líder de la Cámara de Diputados y lo que dice Monreal? ¿Por qué es esta propuesta en específico la que está generando tanto ruido? En mi opinión se debe a que pues sería muy emblemático en términos de perder un contrapeso que ha sido fundamental durante este sexenio para evitar que pasen algunas reformas que han generado incertidumbre, que permiten considerar que que podrían cambiar las reglas del juego en términos económicos, por ejemplo, y al perder este contrapeso, pues estaría abierta la posibilidad de que hacia adelante vengan nuevos cambios a las reglas del juego económico como lo conocemos hoy, y entonces, pues para las empresas la perspectiva es de que pudieran cambiar la normatividad hacia ellas, que pudiéramos terminar con una economía todavía menos competitiva, donde se desalienta la inversión extranjera directa y entonces pues, la perspectiva de crecimiento económico, de ventas para las empresas, pues se perjudicaría de forma significativa, ¿no? Yo creo que en el fondo es por esto que resulta tan significativo la pérdida que pudiera haber de este contrapeso en la Suprema Corte. Ahora, la Suprema Corte juega hoy por hoy, independientemente de la reforma propuesta, juega hoy por hoy la Suprema Corte un contrapeso para las decisiones en materia económica. Yo diría que solo en algunas, ¿no? En las que corresponden a cambios en las leyes, pero evidentemente, pues sí hay muchas políticas económicas que no pasan ahí. Por ahí, por ejemplo, puede ser el caso de, algunas políticas que traten de fomentar la inversión privada en sectores específicos, por ejemplo, generar infraestructura que es necesaria, por ejemplo, para aprovechar el tema de relocalización de las cadenas de global, esto que llamamos nearshoring. Se requiere infraestructura de electricidad, de transporte,
mejoría en los puertos, y esas decisiones pues no necesariamente requieren cambios legales para implementarse, y es un ejemplo de algo que no necesariamente tiene que llegar a la Corte y que puede modificar de forma positiva o negativa la perspectiva económica, ¿no? El mismo tema de la política monetaria, esa la lleva a cabo Banxico, tampoco es algo que esté relacionado con la Suprema Corte, es muy importante, y en dado caso el aspecto en el cual interviene el gobierno es en nombramientos de los miembros de la Junta, y también en respetar como debe ser la autonomía del Banco Central. Ahora, voy a pedirte, Iván, que hagas pues lo que nos piden a todos los economistas y que la verdad es muy difícil de hacer, es ¿y cómo crees que termine el tipo de cambio? Es sacar la bola de cristal y que nos cuentes cuáles son tus expectativas para el tipo de cambio. Y entiendo perfecto que esto está en función de muchas otras cosas, sí, de las tasas de interés esperadas, de la tasa de interés de México, esperada de México, de la tasa de interés esperada de Estados Unidos y de esta gran cosa, este gran conjunto que llamamos las expectativas, pues prácticamente de todo, ¿no? De crecimiento económico. ¿Qué expectativas traes tú de tipo de cambio? ¿Cómo van a jugar estas variables en la determinación del tipo de cambio hacia cierre de año? Sí, claro, muchas gracias. Una pregunta pues importante, y yo creo que de la más complicada que siempre tenemos los economistas, pero déjame comentar que primero, esta incertidumbre va a persistir en los próximos meses, en mi opinión, porque sigue el riesgo y va a seguir el riesgo latente de este posible deterioro que hemos comentado, y solo va a ser la suma de las acciones que emprenda el mismo presidente en estos meses que le quedan al frente del Ejecutivo, de Morena en el Congreso y de la virtual ganadora Claudia Sheinbaum, las que irán atenuando esta incertidumbre o agravándola, ¿no? Y por lo tanto estaremos viendo todavía vaivenes en el tipo de cambio, en la misma bolsa de valores. Yo diría, no hay que caer tampoco en pánico, pues sí se ha encendido una luz amarilla. Retomamos, insisto, un escenario de riesgo que veíamos con poca probabilidad. Habrá que estar atentos a los anuncios que se vayan haciendo en las siguientes semanas. Y en términos específicos, yo diría que pues veo difícil que después de las declaraciones del presidente de hoy pueda haber un anuncio en los siguientes días que atenúe esta preocupación, y entonces posiblemente sea difícil que veamos que se regrese por debajo de los 18 pesos por dólares, en mi opinión, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya estamos un escalón de 1.10 pesos por arriba de lo que estábamos hace una semana antes de la elección. Yo diría que pues de aquí al cierre de año, pues está este escalón en las expectativas. Nosotros la veíamos, por ejemplo, en nuestro escenario central, un tipo de cambio de cierre de 17.8 pesos por dólar. Yo diría que pues al menos ya se está recorriendo en esa magnitud la expectativa de cierre de año, ¿no? Estaremos hablando pues posiblemente llegar a un escenario central de cierre de 19 pesos por dólar este año, en mi opinión. Y otra cuestión importante, a medida que también se pueda ir materializando este escenario de riesgo, pues también efectivamente, como comentabas, pues podría haber revisiones, en mi opinión, a otras expectativas económicas, ¿no? Al PIB, pues esperaríamos una revisión a la baja, en inflación, una revisión al alza, porque en mi opinión, pues el efecto de tener un tipo de cambio más depreciado, más que compensaría este efecto de tener un crecimiento económico más lento y que modere las presiones inflacionarias. Y con este panorama económico de mayor inflación, pues en mi opinión terminaríamos viendo tasas de interés más elevadas en el resto del año de lo que prevemos ahora, ¿no? Donde se preveían pues recortes continuos en general de parte de Banxico, pues ese escenario pues está perdiendo probabilidad de ocurrencia, en mi opinión. Ay, Iván, bueno, pues las cosas se van a poner divertidas, por decirlo de alguna manera. Me da mucho gusto haberte tenido por primera vez en Peras y Manzanas y ojalá que sea la primera de muchas. Iván, gracias por tus comentarios. Al contrario, Valeria, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y por supuesto a tus órdenes cuando tú digas. Yo encantado. Nos escuchamos pronto. Excelente, gracias. Educación Financiera BBVA
presentó. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.